Proyecto integrador reutilizando, por el alumno Mesa Sotomayor Abraham, Autocánica y Morse. Generación 2015, Grupo 4, Módulo 11, Semana 4. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarlo, realizando con él una caja sin tapa para guardar en él los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 60 por 40 centímetros y la construcción se realizará cortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. La siguiente imagen muestra los cortes que realizará Ana en el cartón para hacer la caja. Antes de comenzar, recordemos lo siguiente. Multiplicación de signos. Más por más igual a menos. Más por menos igual a menos. Menos por más igual a menos. Menos por menos igual a más. X implícitamente es lo mismo que X a la primera potencia. Se puede sumar potencias del mismo tipo. Ejemplo, 2x2 más 2x2 igual a 4 a la segunda potencia. X por X igual X a la segunda potencia. Debido a que se multiplica por sí mismo, representa su potencia elevada a sí misma, representando un área cuadrada donde la primera X sería la base y la segunda la altura de una superficie plana de un cuadrado. Como podemos ver en la primera imagen, esto representa la multiplicación de X por X, lo que es un cuadrado en primera dimensión. Mientras, si se multiplica una vez más, este representa un área cúbica, como es X por X por X, representa lo que es X a su tercera potencia, que es lo mismo que área cúbica, como se representa en la segunda imagen, que vendría siendo X por X sería la primera imagen, como se observa lo que es en una dimensión plana, pero si se le agrega una tercera X, se le da profundidad como un área cúbica. Ahora bien, quedando claro esto, continuaremos a la siguiente. En este caso tenemos 5 rectángulos, por lo tanto debemos obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, o abreviado como S1, la base es X y la altura es 40 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 igual a X por 40 menos 2X. Expresa algebraicamente las otras 4 superficies, dicen las instrucciones, en la cual habría que representar el área de lo que es S2, S3, S4 y S5, respectivamente, sin lo que es el área que se va a eliminar o que se va a recortar, que en su caso se va a representar como X centímetros debido a que se desconoce el valor del mismo. Comencemos con S2. S2 es igual a X por 40 menos 2X. Esto se procede a resolver de la siguiente manera. X por 40 nos da 40X. X es positivo por negativo nos da menos. X por 2X nos da 2X a la segunda potencia. Continuaremos con lo que es S3. S3 es igual a X, como lo podemos ver aquí, que es el área que no desconoce, que no sabemos sus medidas, por 60 menos 2X, donde 2X representaría el área de cada lado que se le estaría quitando y 60 el área total. En resumidas palabras, la fórmula nos está indicando que el área de S3 es 60, que es el área completa, que sería abarcando el área de X menos las 2X, que prácticamente estaríamos eliminando la incógnita, que en este caso sería nuestra X. Ahora bien, continuemos con lo que dice 60X por 60 nos da 60X. Más por menos nos da menos. X por 2X nos da 2X a la segunda potencia. S4, como viene siendo la misma fórmula, nos dará como resultado 60X menos 2X al cuadrado. Ahora anotaremos la fórmula para la quinta superficie, que es la base de la caja, la cual nos indica la fórmula es igual a multiplicar la superficie 1, 2 por la superficie 3 o 4. Así que tomaremos ejemplo la 1 y la 3 quedando así. S1 por S3 se interpreta entonces
como base por altura. De la misma manera se puede tomar como S4 como base y S2 como altura, o viceversa, S2 por S3 o por S4 o S1 por S4. Al final de cuentas lo que vamos a tratar de obtener es la fórmula de un rectángulo, que es siempre la misma, base por altura. En este caso, como no conocemos lo que es el área respectiva de lo que es nuestro rectángulo S5, procederemos a tomar el área de S1, que como recordaremos S1 es 40 por X, pero como X no conocemos su valor, se procederá a eliminar y tomar únicamente el área de S1 y S3 como ejemplo. Ahora bien, S1 representa 40 menos 2X y S3 es 60 menos 2X, como lo vimos previamente. Ahora, ¿por qué tengo a lo que es S1 y S3 en distintos colores? Para diferenciar lo que es la fórmula con el resultado. Lo mismo que si juntáramos amarillo con rojo nos dan el color naranja, que veremos a continuación. Entonces procederemos a resolver lo que son los paréntesis primero, comenzando por los números enteros. 40 por 60 nos da 2400. 40 por 2x nos da 80x. 2x por 60 nos da 120x. 2x por 2x nos da 4x2. De manera simplificada sería S5 igual a 2400 menos 200 más 4x. ¿Por qué es menos 200? Bueno, si dos números tienen lo que es el mismo signo, se suman entre sí. En este caso, como menos 80x menos 120x comparten el mismo símbolo, es tan fácil como si sumáramos 80 más 120. Como resultado nos da 200. Procederemos a la siguiente. La superficie total de la caja será S igual a S2 más S3 más S4 más S5. Como sacamos previamente, S1 es igual a 40x menos 2x al cubo. Lo mismo con S2, que representa el mismo área. S3 es 60x menos 2x al cubo. Lo mismo con S4. Pero S5 es igual a 2400 menos 200 más 4x, debido a que la superficie total de la caja será S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Recordemos que el área respectiva se suma para sacar el área de S5. Ahora bien, la fórmula de S1 se ve nuevamente aquí abajo como 40x menos 2x al cubo más 40x menos 2x al cubo más 60x menos 2x al cubo más 60x menos 2x al cubo más 2400 menos 200x más 4x al cubo, debido a que, por ejemplo, para sacar primero el área de S5 tuvimos que haber multiplicado lo que es 60 por 40 nos da 2400 menos 200x más 4x al cubo. Ok. Como lo vimos previamente en la lámina anterior, S5 nos dio esta fórmula, lo cual si lo sumamos con las otras, empezaremos resolviendo lo que son las operaciones por color. ¿Por qué escogí por color? Para ejemplificar lo que es las expresiones algebraicas según sus exponentes, debido a que no se pueden sumar ni restar las exponencias del mismo, de distintos números. Como verán, las potencias simples las tengo en color azul claro, las potencias al cubo las tenemos en color rojo y los números enteros en color verde para distinguirlos. De esta manera podemos saber que 40x más 40x más 60x más 60x nos da 200. Menos 200 da 0, por lo cual
en la parte de abajo se elimina. Menos 2x, menos 2x, menos 2x, menos 2x nos da menos 8x al cubo. Debo 8 y tengo 4, nos da como resultado menos 4x. Entonces nuestra fórmula de superficie nos queda como 2400 menos 4x al cubo. Recordemos que el modelo de nuestra caja debería quedar así, por lo cual nuestras fórmulas S1 representa lo que son las paredes del lado superior que vemos en este modelo de caja, S2 el lado contrapuesto con la contraparte, S3 lo que es el lado lateral derecho y S4 lo que es el lado lateral izquierdo y S5 viene siendo el fondo. Recordemos que esto es si fuera una superficie plana, pero el espacio hueco que vemos aquí o el espacio donde se pueden almacenar los cables de ANA y sus accesorios vendría siendo el espacio cúbico que se estaría sacando cuando multiplicamos x a la tercera potencia, que en este caso es al cubo. Para calcular el volumen de la caja recordaremos que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso la superficie de la base es S5 y la altura x. Como les comenté anteriormente, la base es nuestra fórmula sacada previamente, la altura, que en este caso vendría siendo esta línea y cualquier otra que represente lo que es nuestra altura, para darnos el espacio cúbico como habíamos mencionado previamente, que es donde estaríamos almacenando o el espacio donde estaría conteniendo nuestra caja lo que es el contenido que se le vaya a colocar, como pueden ser los cables de ANA o cualquier otro, como más adelante se van a ver en ejemplos de contenidos en litros. Expresa la expresión algebraica que representa el volumen de la caja, nos dice la siguiente instrucción. Recordemos que nuestra fórmula de volumen va a ser igual a S5 por X, en este caso S5 que es nuestra superficie, como habíamos sacado previamente, por X que vendría siendo nuestra altura. Recordemos que X es una incógnita que puede ser sustituida por cualquier valor proporcionado por el ejercicio que nos coloquen a continuación. Las siguientes instrucciones nos dicen, para dar respuestas a las siguientes preguntas, considera las expresiones algebraicas que elaboraste. Encuentra el volumen de la caja si la altura es de 4 centímetros. A. B. Encuentra la superficie de la caja si la altura es de 2 centímetros. C. Si necesitamos que la superficie de la caja sea de 2000 centímetros cúbicos, ¿cuánto debe de valer la altura de la caja? Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Considerando la superficie S1, S2, S3, S4, S5, imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 1 peso con 20 centavos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1 peso con 75 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 4 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. F. Recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 5 centímetros. G. Recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si la altura es de 6 centímetros. Encuentra el volumen de la caja si la altura es de 4 centímetros, nos dice el primer ejercicio. Retomaremos nuestra fórmula de volumen, donde volumen es igual a S5 por X. Como lo habíamos mencionado anteriormente, X es una incógnita que puede ser sustituida por cualquier medida que se nos proporcione. En este caso nos están proporcionando 4 de 4 centímetros de altura por nuestra superficie que se había sacado anteriormente. Ahora bien, reemplazaremos la fórmula de la siguiente manera, que es S1 por S3 por X. Porque recordaremos que S1 es nuestro lado izquierdo y S3 lo que es nuestro lado superior, que en este caso sería base por altura. Tomando nuevamente lo que son la fórmula de cada uno, volumen sería igual a 40 menos 2X por 60 menos 2x por x, que vendría siendo en este caso los 4 centímetros, pero mientras tanto primero resolveremos lo que son la fórmula de lo que son los paréntesis. De la siguiente manera lo simplificaremos, donde volumen es igual a 2400 menos 80x, debido a que esto es 40
por 60 nos da 2400. 40 por 2x nos da 80x. Recordaremos que este es positivo y este es negativo, así es que más por menos nos da menos. Ahora bien, como rojo más amarillo nos da naranja, lo ejemplificaremos de esta manera para que no se confundan lo que son los resultados de cada una de las multiplicaciones. Procederemos a multiplicar la segunda parte, que es 2x por 60 nos da 120x, que es lo mismo que si fuera azul más amarillo nos da verde. En este caso volveremos a continuar con la fórmula, que es 2x por 2x nos da 4x. Recordemos que es menos por menos nos da más. Ahora bien, una vez resuelto lo que son los primeros dos paréntesis, procederemos a resolver lo que es nuestra fórmula de la siguiente manera, que sería eliminando primero lo que son los exponentes de mismo número, que en este caso sería 80x menos 120x. Prácticamente es como si fuera x a la primera potencia, por lo cual al ser lo mismo se suman. Es como decir que tenemos aquí en este caso manzanas y aquí tenemos lo que son peras. No podemos sumar manzanas con peras, por lo cual no le puedo sumar el más 4x al cuadrado. En este caso, menos 80x menos 120x nos da 200x, lo cual lo coloco aquí abajo con un color amarillo olivo, que vendría siendo lo que es naranja más verde, el resultado, para diferenciar lo que son los resultados obtenidos de nuestra fórmula. Ahora bien, regresando a nuestra fórmula, son 2400 menos 200x más 4x al cuadrado por x. Recordemos que x viene siendo 4 centímetros. De esta manera, entonces, nuestra fórmula de volumen a trabajar con las x sería 2400x menos 200x al cuadrado más 4x al cubo. Despejemos las x por nuestro valor proporcionado. Volumen igual a 2400 por x, donde x viene siendo 4, menos 200x al cuadrado, donde x es 4 nuevamente, más 4x, donde nuestra x nuevamente representa el 4 al cubo. Empecemos despejando las potencias de los paréntesis, donde nuestro primer paréntesis es 4 al cuadrado, por lo cual 4 por 4 nos da 16. Seguiremos con nuestro siguiente paréntesis, 4 por 4 nos da 16. Por su tercera potencia nos da 64. Recordemos que entonces ya habremos despejado el primer paréntesis, quedando de la siguiente manera: 2400 por 4, 9600. 200 por 16 nos da 3200. 4 por 64 nos da 256. De la siguiente manera, nuestra fórmula de volumen queda de la siguiente manera: 9600 menos 3200 más 256 nos da 6656 centímetros cúbicos, que vendría siendo el interior de nuestra caja. Como habíamos mencionado previamente, es el espacio vacío donde Ana podrá colocar sus cables y accesorios de celular. Procederemos a nuestra siguiente lámina, donde dice: encuentra la superficie de la caja si la altura es de 2 centímetros. Recordemos que nuestro ejemplo anterior era de 4. No nos va a dar la mitad de 6656, si es lo que en algún momento llegaron a pensar. Tenemos que resolverlo con nuestra misma fórmula de superficie. Retomaremos entonces nuestra fórmula de superficie, que es S igual a 2400 menos 4x al cuadrado. Retomé los mismos colores para que vean que es la misma fórmula que habíamos tomado previamente. Como veremos, S es igual a 2400 menos 4x al cuadrado. Ahora bien, si nuestra x equivale a 2 centímetros, nuestra fórmula queda de la siguiente manera: 2400 menos 4x al cuadrado, donde nuestra x representa 2. Nuevamente despejaremos el paréntesis primero, donde sería 2 a su segunda potencia, que sería lo mismo que 2 por 2, nos da 4.
Entonces nuestra fórmula nos queda de la siguiente manera: 2400 menos 4 por 4 nos da 16. Sería 2400 menos 16, quedando como resultado nuestra superficie de 2384 centímetros. Recordemos que nuestra superficie es el área de nuestra caja, eliminando las 4x. En este caso serían estas 4x lo que estaríamos despejando, quedándonos la superficie solamente de S1, S2, S3, S4 y S5. Recordemos que son x al cuadrado porque se está tomando en cuenta lo que es lado por lado, que en este caso un solo lado equivale a x, por otro lado nos da 2x, que sería lo mismo que una medida establecida, como por ejemplo, digamos que si nuestra medida sería 2 y si multiplicamos 2 por 2 nos daría 4, entonces el área de nuestros x sería 4, por poner un ejemplo. Ahora bien, procederemos a resolver otra fórmula que prácticamente, recordemos que el orden de los factores no afecta al producto, por lo cual se puede sacar de distintas maneras nuestra fórmula de superficie. Esta manera sería la siguiente: vamos a poner la 4x al principio y le restaremos los 2400. De esta manera estamos diciendo que las 4x que tenemos a continuación le vamos a restar la superficie de la caja. En vez de que en el ejemplo anterior, como lo habíamos dicho, primero le quitamos las x para sacar el área de la caja, en este caso es al revés. Quitamos el área de la caja para saber lo que es el volumen de nuestra superficie. En este caso, la fórmula quedaría de la siguiente manera: 4x al cuadrado menos 2400 es igual a 4 por 2 centímetros a su segunda potencia o al cuadrado, es decir, menos 2400 es igual a s por 4 menos 2400. La fórmula nos queda como s es igual a 16 menos 2400 nos va a dar 2384. Recordemos el por qué la variante, porque 4x representa las esquinas que se recortarán al pedazo de cartón, que es lo mismo a x al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado. Para no decirlo de esa manera, utilizamos lo que es 4x al cuadrado, que es la suma de las 4, para no hacer más larga la operación de lo que ya puede ser. Continuaremos con nuestra siguiente lámina. Si necesitamos que la superficie de la caja sea de 2000 centímetros cuadrados, ¿cuánto deberá valer la altura de la caja? Retomaremos nuestra fórmula de superficie, donde s igual a 2400 menos 4x al cuadrado. Modificaremos nuestra fórmula como lo hicimos en el ejercicio anterior, quedando de la siguiente manera: 4x al cuadrado igual a 2400 menos 2000. Aquí estamos quitando el valor deseado para trabajar en la medida por la cual x tendrá que diferir para poder modificarse a conveniencia de nuestra fórmula, quedando de la siguiente manera: 2400 menos 2000 nos da obviamente 4000. Entonces 4x es igual a 400 centímetros cuadrados. Por obvia razón es lo mismo que dividir 400 entre 4 nos va a dar a 100. Pero bueno, vamos a continuar. Si 4x es igual a 400, entonces una x al cuadrado es igual a 100. X al cuadrado igual a 100. Recordemos que esta x es su segunda potencia, lo cual indica que es un área cuadrada. Para poder representar las medidas de x tenemos que dividirlo entre 2, que es el equivalente de x por x, quedando nuestra fórmula así. Recordemos, como mencioné previamente en la lámina anterior, que x al cuadrado es lo mismo que x por x, por lo cual si nuestra área es de 100, estamos diciendo que 100 es el área multiplicada de x por x. Entonces x por x nos da 100 centímetros cuadrados, que vendría siendo el área completa de nuestro cuadrito que estamos señalando a continuación. Entonces x es igual a 100 entre 2, que recuerden que base por altura dividido entre 2 nos da un triángulo, donde al ser la mitad de un cuadrado vendría siendo
la superficie de un lado. Altura es igual a 50 centímetros, que ese es el valor de nuestra X. Continuaremos con nuestra siguiente lámina, que donde nos dice, si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Retomaremos nuevamente nuestra fórmula de superficie, donde S es igual a 2400 menos 4x al cuadrado. Reemplazaremos x por el valor proporcionado, que es 0. S igual a 2400 menos 4x, que en nuestro caso es 0, a su segunda potencia. Recordemos nuevamente que 0 por 0 nos da 0, por 4 nos da 0, por lo cual nuestra fórmula queda S es igual a 2400 menos 0, quedando nuestra superficie de 2400 centímetros cúbicos. Retomaremos nuevamente nuestra fórmula de volumen, que es volumen es igual a 2400x menos 200x al cuadrado más 4x al cubo. Introduciremos el valor deseado, que es 0 centímetros. Bien, entonces nuestra fórmula nos queda como volumen es igual a 2400 por 0 menos 200 por 0 al cubo más 4 por 0 al cubo. Entonces, multiplicando lo que son nuestros números, empezaremos por despejar nuestras potencias. 0 por 0 nos da 0. 0 por 0 nos da 0. Entonces 2400 por 0 nos da nuestro primer 0, como verán en el mismo color, para diferenciar los resultados. Menos 200 por 0, obviamente nos da 0 en el mismo color, para que vayan viendo cómo va quedando la fórmula de acuerdo a lo que son nuestros números que estamos multiplicando. Entonces 4 por 0 nos da 0. En total tenemos un volumen de 0 centímetros cúbicos. Continuaremos con nuestra lámina, que dice: considera la superficie de S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que lo pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales, donde nuestra base viene siendo S5 y nuestras paredes laterales es S1, S2, S3 y S4, donde los forros de nuestras paredes laterales tendrán un costo de 1.75 cada centímetro cuadrado. Recordemos que cada superficie tiene un determinado número de centímetros cuadrados, donde es el resultado de nuestras bases por nuestras alturas según nuestras medidas que tengan cada superficie. Si la altura de la caja es de 4 centímetros, como les mencionaba, que dependía de la altura que ahora nos están proporcionando, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Nuevamente retomaremos nuestras fórmulas de superficies como habíamos obtenido previamente. Reemplazaremos entonces las respectivas X por la altura de la caja, que en este caso es 4 centímetros. S1 es igual a 40x menos 2x al cuadrado. En este caso, nuestra X se procede a sustituir por 4 centímetros. Ahora bien, sería nuestra fórmula 40 por 4 menos 2 por 4 al cuadrado, donde primero despejaremos lo que son nuestras potencias por cuestión de facilitar la fórmula. Entonces nuestra única potencia sería 4 a su segunda potencia, que en este caso sería 4 por 4, nos da 16. Entonces tenemos nuestra fórmula de superficie 1 como 40 por 4 menos 2 por 16, donde 40 por 4 nos da 160 y 2 por 16 nos da 32. Entonces tenemos la siguiente fórmula, que es superficie 1 igual a 160 menos 32. Superficie 1 entonces nos da 128, que es la resta de 160 menos 32. Superficie 1 igual a 128 centímetros cuadrados, que es el área total de lo que es nuestro rectángulo de superficie 1. Como S2 es exactamente la misma fórmula, también tenemos una superficie de 128 centímetros cuadrados, teniendo un total de 256 centímetros cuadrados en lo que es S1 y S2. Ahora bien, procederemos con lo que es la siguiente superficie, que es S3. Recordemos que S4 tiene la misma superficie
de S3, por lo cual la fórmula es la misma y el resultado es el mismo. Ahora bien, S3 es igual a 60x menos 2x al cuadrado. Entonces, prácticamente si sustituimos lo que son las x por nuestro número proporcionado de centímetros, que son 4, nos quedaría la fórmula de la siguiente manera: 60 por 4 menos 2 por 4 al cubo. Entonces sustituiremos nuevamente primero nuestros paréntesis con potencias, que en este caso solamente es 4 al cubo, y nos da 16, que es 4 por 4. Ahora bien, nos queda la fórmula de la siguiente manera, que superficie 3 es igual a 60 por 4, 60 por 4 menos 2 por 16. Entonces prácticamente 60 por 4 nos da 240 y 2 por 16 nos da 32. Entonces son 240 menos 32 nos da 208, por lo cual nuestra superficie número 3 tiene 208 centímetros cuadrados y la superficie 4 tiene también 208 centímetros cuadrados, que nos da 416 centímetros más 256, entonces, que es lo mismo que representar S1 más S2 más S3 más S4, nos da 672 centímetros cuadrados. Ahora procederemos a calcular la superficie de la base con la fórmula de la superficie S5, donde S5 recordaremos que nuestra fórmula es S5 es igual a 2400 menos 200x más 4x al cuadrado. Reemplazaremos el valor de x nuevamente por el 4. Entonces S5 es igual a 2400 menos 200x, que en este caso es 4, más 4x, que nuestro x nuevamente es 4, al cuadrado. Entonces prácticamente haremos lo mismo con las superficies anteriores, que en este caso será primero despejar lo que son nuestras potencias, que sería 4 por 4, que es lo mismo que 4 a su segunda potencia, nos da 16. Entonces nuestra fórmula queda de la siguiente manera: S5 es igual a 2400 menos 200 por 4. Ahora también se le suma lo que es el 4 por 16, quedando nuestra fórmula de la siguiente manera: 2400 menos 800, que es el resultado de 200 por 4, más 64, que es el resultado de 4 por 16. Entonces 2400 menos 800 nos da 1600, más 64 nos da 1664 centímetros cuadrados. Ahora sacaremos los costos del forro de los laterales, que es la suma de las superficies por un peso 75. Recordaremos que nuestras superficies laterales nos dan 672 centímetros cuadrados. Por un peso con 75 nos da 1176 pesos. Ahora sacaremos el costo del forro de la base, que es 1664 centímetros cuadrados por un peso 20. Nos da 1996.80 pesos. Así que nuestro costo total es de 3172.80, que es la suma de 1176 más 1996.80. Recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si la altura es de 5 centímetros cúbicos. Retomaremos nuestra fórmula de volumen. Volumen es igual a 2400x menos 200x al cuadrado más 4x al cubo. Nuevamente reemplazaremos las x por el valor proporcionado. En este caso nos están proporcionando el número 5 de 5 centímetros de altura, que en este caso recordemos que para tener una superficie cúbica es nuestra base, o lo que es nuestra superficie, por la altura. Nuestra superficie cúbica vendría siendo lo mismo que apilar nuestra base por nuestra base por nuestra base, un repetido número de veces hasta llegar a una altura determinada, que en este caso son 5 centímetros. Ahora bien, tenemos la fórmula que son: volumen es igual a 2400x, que se reemplaza por 5, menos 200x al cuadrado, que se reemplaza por 5 al cuadrado, más 4x multiplicado a su tercera potencia, que en este caso es al cubo. Despejaremos primero los paréntesis, quedándonos de la siguiente manera: 5 por 5 nos da 25, 5 por 5 nos da 25, por 5 nos da 125.
Ahora bien, nuestra fórmula queda de la siguiente manera. 2400 por 5 nos da 12.000. Menos 200 por 25 nos da menos 5.000. 4 por 125 nos da 500. Como verán, es muy práctico y muy útil utilizar lo que son diferentes colores para facilitar el proceso de resolver una fórmula. En este caso, tenemos lo que son 12.000 menos 5.000 más 500. Nos da 7.500. Tenemos 7.500 centímetros cúbicos, pero queremos saber cuántos litros equivalen estos. Si recordamos que un litro es igual a 1.000 centímetros cúbicos, esto representa que nuestra fórmula de volumen se tiene que modificar de la siguiente manera, que son 7.500 menos, entre 1.000 centímetros cúbicos nos da a 7.5 litros, que es lo que le cabría a nuestra fórmula. Recordemos que un litro son 1.000 centímetros cúbicos nuevamente. Si cambiamos esta fórmula por una altura de 6 centímetros, entonces lo primero que habría que usar sería nuevamente nuestra fórmula de volumen. Entonces nuestra fórmula de volumen es igual a 2400x menos 200x al cuadrado más 4x al cubo. Nuevamente reemplazaremos las x por valor proporcionado, donde nuestra fórmula de volumen, la x equivale a 6 respectivamente, como en el ejercicio anterior. Entonces, una vez reemplazado las x y multiplicadas sus respectivas potencias, tenemos 2400 por 6 nos da 14.400, menos 200 por 36 nos da menos 7.200, más 4 por 216 nos da 864. Entonces nuestra fórmula nos da 14.400 menos 7.200 más 864 nos da 8.064. Vemos que de nuestras fórmulas nos queda el mismo color de cada una de las fórmulas que se van ahora sí que resolviendo respectivamente. Que en este caso conservamos el 64 de 864, el 0 de 7.200 y el 8 de 14.400, para tomar en cuenta que nuestro resultado final es resultado de nuestra fórmula que hicimos previamente. Ahora bien, 8.064 entre 1.000 centímetros cúbicos que le caben a un litro nos da a 8.64 litros. Para dar respuesta a las siguientes preguntas, considera las expresiones algebraicas que elaboraste. Ahora, lo que son las preguntas previamente proporcionadas se les da lo que es la respuesta de acuerdo a los ejercicios que estuvimos realizando durante las láminas anteriores. Entonces nuestra respuesta al inciso A nos queda como 6.656 centímetros cúbicos. A nuestro inciso B nos queda 2.384. Nuestro inciso C nos queda 50 centímetros. Nuestro inciso D nos queda una superficie de 2.400 centímetros y un volumen de 0 centímetros cúbicos. El inciso E nos queda 3.172.80 centavos. Y nuestro inciso F nos queda 7.5 y nuestro ejercicio G que acabamos de realizar nos da 8.064 litros. Muchas gracias por haber visto mi presentación del proyecto reutilizando del módulo 11. Prácticamente se habrán dado cuenta que aparte de reutilizar lo que son las fórmulas en cada uno de los ejercicios para poder resolver los distintos problemas y situaciones presentadas, también estamos retomando lo que son las fórmulas y aprendizajes de los módulos anteriores. Muchas gracias. Hasta luego.